de trabajo presentar a cada uno de ellos, aunque me voy a detener un poco más en nuestro querido Mayo Murrieta, porque yo me lo encontré hoy en la mañana y me decía, ¿qué horas son? Porque luego son las 10, pues ya llevo 4 o 5 entrevistas que lo habían llevado a promover el libro, ¿no? Y yo me representé con él porque, por supuesto que yo hace muchos años que lo conozco. Yo traigo la primera edición del libro y me la acaba de firmar. Entonces, la lectura que va rapidísimo de Mayo Murrieta, pues es como la formalidad. Y entonces, digo lo siguiente: Mayo Murrieta es originario de Ciudad Obregón, periodista, sociólogo y doctor en Historia y Etnohistoria, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en Historia Oral. Ha publicado, entre otros, ¿En dónde quedaron mis recuerdos?, La vecindad de Tepito, Puente México, La vecindad de Tijuana, en California, Bartolomé Delgado de León y Dígalo que yo lo dije, entre otros. Bueno, mal haría si no menciono también a la coautora del libro, que es María Eugenia Graf, aunque no está aquí presente, pero María Eugenia nació en 1960 en la Ciudad de México y se graduó en 1984 de la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, entre otros datos de su historia, ¿no?, de su historia laboral. Acto seguido, voy a presentar por sus nombres aquí a 2 compañeros del Colegio de Sonora, oriundo del Valle del Yaqui. En primer lugar, aquí a mi querida Lucía Castro, doctora Lucía Castro, y al doctor Nicolás Pineda. Y finalmente quiero presentar al maestro José Rómulo Félix, José Rómulo, pues muy conocido por todos ustedes, por todos nosotros. Y enseguida paso la palabra a los comentaristas. Por el milagro de la memoria, el recuerdo y la añoranza. Acepté presentar este libro sin merecerlo, ya que no es mi tema de estudio ni mi especialidad, sino más bien por meros motivos sentimentales y por el milagro de aferrarse a la memoria, el recuerdo y la añoranza del pasado, de los tiempos idos y de las gentes que nos antecedieron, que ha sido una de mis debilidades personales. El Valle del Yaqui es parte medular de la historia de Sonora, pero también es parte de la historia personal de muchas personas que han vivido o dejado partes de su vida ahí. Como tal, es un crisol del desarrollo económico del Estado en el siglo XX y donde confluyeron personas de muchas regiones de México y de incluso países extranjeros para conformar una subcultura y un medio ambiente muy particular que en alguna ocasión ha sido definido como tierra de trabajo. Por lo menos fue el eslogan oficial un tiempo, no sé si se mantenga todavía. Como tal, el Valle del Yaqui ha sido objeto de múltiples y diversas publicaciones históricas y épicas. La más connotada y ya clásica es tal vez la que hizo Claudio Dabdub Sicre, titulado Historia del Valle del Yaqui, publicada en 1964 y que hace un recorrido histórico de las diferentes épocas de este jirón de la patria. Hay además diversas publicaciones de sus cronistas, entre las que están Raíces históricas de Cajeme, publicada en 1985 por Óscar Sánchez Márquez, Retrospectiva de Cajeme, publicada en 2004 de Sergio Anaya, y Cajeme de mis recuerdos, publicada más recientemente. Cajeme de mis recuerdos, un pueblo con historia, de Rogelio Arenas Castro, publicado en 2007 en su 4ª edición. Otras obras más recientes con las que me he topado últimamente son de Juan Salvador Esquer, Experiencia del Valle del Yaqui,
así como la que publicó José Rómulo Félix sobre don Alfredo Schwarzbeck, quien supongo ya hablará aquí más sobre Francisco Schwarzbeck, Pancho Schwarzbeck. Bueno, no me voy a concentrar en esta historiografía, ¿no? Hay además canciones y poemas épicos muy sentidos que cantan las loas a esta región. A mí la que me llega más en lo particular y más me gusta es una que se llama Carta al Valle del Yaqui, de Bartolomé Díaz de León, quien hace además tío político de Mayo, del autor del libro que hoy reseñamos, y algunos de cuyos versos dicen, voy a tratar de leerlos, aunque a veces bueno, espero que no me gane el sentimiento. Te quiero, Valle del Yaqui, te quiero porque en abril lloras trigo por los ojos, porque ante la dicha ciega del que te pide y te toca, quisieras llenar la boca de los humildes que llegan. Valle del Yaqui, te quiero porque eres grano de trigo, porque en tu nombre persigo las luces de mi lucero, porque en cada mes espero tu presencia de milagro, y porque al verte consagro el pan de todos los días, y porque siento más mías las angustias de tu agua. Te quiero por tu ciudad, por esa ciudad sin cuna, que tiene mucho de luna y poco de antigüedad. Y ahí le dejo, aunque es muchísimo más largo. El libro de Mayo Murrieta, y para entrar ya en materia, que ahora llega a su segunda edición, es un libro difícil de roer. Como el queso añejo y el buen vino, no es apto para los no iniciados, pero es un agasajo para los diletantes y los que nos sentimos amorosos y vinculados a ese valle. Su lectura permite hacer un viaje en el tiempo y remontarse a los surcos y los canales, los chinames y las calles lodosas, al circo del payaso Bilimbique y el cine de Julio Soltero, a la carpintería de Pascual Ayón, al comedor agrícola de Manuel Acano, a las numerosas cartas a ritmo de una o varias diarias de los líderes agrarios, a las diversas instancias gubernamentales, a las tiendas de los chinos y sus pilones de cartuchos de papel, a la casona de la hacienda de Nainari de doña María Tapia de Obregón y al trato afable y cercano de los gringos y alemanes. Aquí me encuentro también las maniobras de la compañía Richardson para impedir que se les expropiara para dotar de tierra a los agraristas mexicanos. Ahí siente uno la fiebre agraria y el gozo de la primera liquidación del ejido colectivo, cuando, cito, el desgraciado que nunca había tenido 100 pesos juntos se quería comer el mundo. Para todos había dinero, los presumidos rentaban taxi y para que los llevaran con las chulas de Cajeme, y otros que alquilaban hasta 2 taxis parándose el cuello, querían ser vistos en ese carro y en el otro a la comitiva. No sabíamos para qué era el dinero. Pueblo Yaqui era un pueblo incivil. Fin de la cita. Pero también encuentro las dificultades, los conflictos, las frustraciones y los infortunios. Cito, de pronto no hubo más liquidaciones. La alegre desorganización de los comisariados, la quiebra de la Unión de Sociedades de Ejidos Colectivos y la política nos deparó el individualismo. Del colectivo surgieron jefes y más jefes y tandas de comisionados que andaban en Cajeme gaste y gaste. Hicieron un grupo fuerte manejando asambleas, sujetos habladores que terminaron por no trabajar, convirtiéndose regaladamente en paleros, recibían mejores salarios por andar de comparsas, mientras que regadores, tractoristas, mecánicos o surqueros nos vimos subordinados a los habladores. Hasta para un veranito o un calabazar teníamos que pedirles autorización. Pero cosa rara, de las buenas cosechas de 6 años atrás ya no volvió ninguna. Fin de la cita. Entonces se acabaron el ejido colectivo de Lázaro Cárdenas. Hurgando como en toda entrevista a profundidad y en las historias de vida que el libro nos presenta,
uno encuentra no solo datos duros por ahí esparcidos para la historia formal, sino principalmente, y esta es la riqueza del libro, nos transmite ambientes, emociones, personajes y escenas y postales de la vida cotidiana de una comunidad o de muchas comunidades que en un momento particular de su desarrollo. Los que tenemos vínculos o antecedentes ahí, podemos además encontrar algunas perlas de la vida de 2 generaciones atrás. En lo personal y por razones familiares, disfruté mucho, sobre todo el hallazgo de don Juan Adolfo Serrait, un tío político de mi madre. A este señor yo lo conocí personalmente, ya viejo y gordo, y aunque comenzó como administrador de los campos del general Álvaro Obregón, después se volvió un próspero agricultor. Yo lo conocí ya más bien como propietario del rancho Tezocoma al norte del Quiriego. Cuando niño, lo que recuerdo de este señor es que nos invitaba a comer y era de demasiado buen comer, y le decíamos que ya no queríamos comer y nos decía, no, tienes que seguir comiendo porque no has eructado todavía, hasta que eructes tienes que dejar de comer. Entonces don Juan Adolfo Serrait, eso fue un personaje de muchas leyendas, y cada uno de sus familiares y conocidos tiene alguna anécdota diferente de él. Aún así, las que platica este libro me resultaron novedosas y divertidas para mí. El libro me ayuda a ver también cómo es la rueda de la fortuna de la vida, ya que el hijo heredero de este señor Serrait, que también fue uno de los grandes agricultores del Valle del Yaqui, fue expropiado por Luis Echeverría en 1976 y murió en la pobreza. Sus descendientes son actualmente gente que vive de su trabajo. Otra anécdota, y tengo tíos que trabajaron con Juan Adolfo Serrait, y entiendo que la familia del Mayo también trabajó con él, su padre. Uno de mis tíos decía que un día se pusieron, era un amigo medio, no sé qué adjetivo ponerle, ¿no? Pero el azote de todas las muchachas, ¿no? Algo así. Y un tío me decía que un día le contaron que de Fundición al Quiriego, que son como 35 kilómetros entonces de terracería, y donde siempre había que hacer altos porque se descomponía el carro o parar en ranchos, le contaron 16 hijos en el camino, ¿no? De las paradas allí a componer el carro o a pedir alguna ayuda, ¿no? Entonces es un señor que en sus cuentas por ahí le sacaron que tenía más de 50 hijos fuera del matrimonio. Les puedo contar anécdotas con su esposa y con sus hijos, ¿no? Su esposa dejó de hablarle durante años, sin embargo nunca se separaron, ¿no? Son, digamos, detalles de este don Juan Adolfo, ¿no? Otra perla personal, incluso más cercana, que encontré en el libro, es de la historia y los antecedentes del cine en el Valle del Yaqui. El libro se refiere en múltiples ocasiones a los espacios de diversión con que contaba la gente sencilla del valle. Entre ellos destaca el cine de Julio Soltero en Pueblo Yaqui, que anunciaba sus funciones mediante carros con micrófono y donde el boleto para la película podía pagarse con un huevo de gallina. Resulta, y esto no es parte del libro, ya es añadido mío personal, don Julio Soltero le vendió ese cine de Pueblo Yaqui ya a fines de los 40 a un señor llamado Guillermo Pineda, que Guillermo Pineda es mi tío, y Guillermo Pineda se trajo, y por culpa de ese cine vino mi papá a dar aquí, se trajo de administrador del cine de Pueblo Yaqui a Nicolás Pineda, mi padre, ¿no? Y yo viví en Pueblo Yaqui de que tenía 1 año a que tenía 4 años. Me acuerdo que me subía a la caseta del manipulador, un señor que se llamaba Reyes Osuna, hijo de doña Dorotea Osuna, que también vendía comida ahí en el Valle del Yaqui, una señora que se hizo como madre soltera que crió no sé cuántos hijos, entre otros una señora que la recuerdo yo con mucho afecto. Bueno, entonces era muchacha, Margarita Osuna, que era maestra también allá en Pueblo Yaqui, y así recuerdo algunas gentes. El caso es que pues era también un cine muy interesante, ¿no? Y bueno, yo tengo muchas historias de mi madre del cine, de las películas que llegaban ahí y de todas las anécdotas. Y dice que era un negociazo el cine, sobre todo en la época de zafras, estoy hablando ya de los 50, ¿no? Porque la abundancia de traseros que había en el Valle del Yaqui, y sin embargo ellos al final el cine contaba
al cerrar la película, por ahí yo creo que como a la 1 de la mañana, hacían el conteo de dinero y se iban caminando a su casa y se nunca los asaltaron y caminaban. Bueno, caminaban varias cuadras y bueno, en ese sentido no sé si es un... por otro lado también Mayo platica ahí, bueno, de las inseguridades y que seguido había cadáveres en el canal, ¿no? O algo así. Bueno, en suma, la obra que hoy nos presenta Mayo Murrieta constituye una contribución valiosa a la historiografía del Valle del Yaqui y nos documenta principalmente sobre la vida cotidiana. Yo creo que más que un libro de historia nos transmite emociones, nos transmite personajes, nos transmite ambientes y eso es muy difícil porque para historia a veces hay muchos datos y muchos documentos, pero un documento, por lo menos los que se usan más en la historia, no nos dan este ambiente que Mayo Murrieta nos supo plasmar aquí en este libro. Entonces el texto, además de los relatos orales de los entrevistados, uno encuentra también fotos de gran valor histórico, una bibliografía selecta, así como una crónica de hechos históricos relacionados con este espacio geográfico. Para mí fue un gozo poder sumergirme en los relatos de sus páginas y vivir parte de la vida de estos personajes. Pues gracias, Mayo. Mejor título no puede haber tenido, por el milagro de aferrarse. Como bien apunta el maestro Leán Carr, se trata de un libro fundamental para comprender el porqué terquiano y cómo fue que se quedaron los forjadores del territorio del agua que él llama. No es un libro de fácil lectura, hay que decirlo, por lo menos no al principio, pero si uno se aferra y repara en la advertencia inicial que indica, escuchando la voz del pueblo, respetando su narrativa e imaginación, las historias de vida aquí elegidas pasarán a entenderse como las narrativas de gente sencilla, de campo, como Alfonso Encinas, Francisco Vega o Viviano Latorre, que en su imaginación se brincan de la cotidianidad privada a la participación pública. Relatores con la edad a cuesta y que por lo mismo, sin pedir permiso, giran de la infancia a las andanzas con Jacinto López, saltan de un recuerdo en la cocina familiar a su relación con el patrón, no importando que este hubiese sido el mismísimo presidente de la República. La propia advertencia da cuenta del esfuerzo y el aferre de Mayo y Marugenia en su calidad de editores y compiladores de las entrevistas para dar coherencia cronológica a los testimonios que uno a uno, hasta llegar a 19, se van acomodando para brindar al final una amplia perspectiva del origen y la expedición del valle y sus alrededores. Entretenidas y sorpresivas crónicas que, como la de don José García, develan secretos que van más allá de las incontables hectáreas por él desmontadas y su trabajo en la hacienda del Náinari y bajo las órdenes de don Álvaro Obregón. En su testimonio, por ejemplo, asegura que el asesino del reelecto presidente había visitado el valle días antes de aquel trágico 17 de julio. Lo reconoció en unas imágenes donde esperaba ver a su general recibiéndose como mandatario. Y lejos de eso, vio al mismo vendedor que había llegado al Náinari, pero ya no llevaba el verniz de lámina conteniendo vasos de azufre y pastillas para purificar la sangre. No, ahora enseñaba al general unas caricaturas pintadas por él mismo. Llama la atención Aurora Ayala, fundadora de Pueblo Yaqui, quien a través de su vida nos lleva por un viaje ilustrador a través de la Gran China, asentada en el corazón del Yaqui, y de las diferencias entre extranjeros y mexicanos, concretamente de la lucha por la tierra para los nacionales, iniciada por su suegro, don Pascual Ayón, el mismo que tiempo después manifestara su desacuerdo con la colectivización de los ejidos propuesta por otro presidente y otro general, el Tata Lázaro. Reseñas de mujeres como Marcelina Saldívar, Manuela Cano, Luz María Durazo y María Feister, quienes nos recuerdan que ellas también fueron artífices de este gran ir y venir de personas y recursos, que fueron sustento del gran movimiento de tierra, de mezquites y de un río contenido en el Oviacho. Ellas, testigos todas del tránsito de yaquis, mayos, de alemanas y alemanes, del arribo de serreños, sinagüenses, coahuilenses, de norteamericanas y norteamericanos, de chinas y de chinos. Al ser un libro de historia que no ignora la cotidianidad, sino que busca rescatarla del microespacio y contextualizarla, deja patente el tesón de estas mujeres por arraigarse en estos pueblos solitarios lejanos.
Por el milagro de aferrarse es un libro regional, sin duda, pero no por ello pierde su universalidad, ya que las remembranzas de sus actores son reflejo fiel de la nueva forma de hacer política en el México post-revolucionario. Es la reconstrucción de los acuerdos y divergencias entre los sonorenses de la Huerta, Obregón y Calles, expresadas en miles de hectáreas desde aquel entonces perfectamente cuadriculadas. Es nuestra particular versión de otras historias muchas veces repetidas en otros escenarios. Piénsese Verbigracia en el desplazamiento de los nativos de sus tierras, nítidamente archivado en la memoria de Alejandro Méndez, hijo del general Fructuoso Méndez, el hermano blanco de los yaquis. Curiosamente, con la reimpresión ahora presentada, su testimonio de casi 100 años de antigüedad, obra actualidad, en este interminable siglo para los yaquis que aún resisten e insisten en su legitimidad. Universalidad de un espacio fragmentado en la lucha por la tierra que no terminará ni por asomo con el reparto agrario del 37. Y el Valle y sus pioneros vieron a los colectivistas e individualistas, al Machi López y su prestigio, a Romaño Rupicio, a Matías Méndez y Rodolfo Elías Calles, entre muchos otros, enfrascarse en la reyerta ya no solo por las hectáreas en el campo más urbano de México, como lo describía Cintia Gelli, sino por el poder político en una de las ciudades más rurales del país, Ciudad Obregón. Entonces, el valle y localidades como Buenavista, Pueblo Yaqui, fueron semejantes a otras tantas, y así como se experimentó el éxito, la unión entre agricultores y la alegría por la enorme producción, también se instauraron los fraudes electorales, la corrupción alimentada en la riqueza agrícola y los desencuentros entre grandes propietarios y ejidatarios. Las evocaciones de Vicente Padilla, Jorge Adán Miller y Francisco Schwarzenberg son más que ricas al respecto. Uno político, el otro obrero en la construcción de la presa y el último un agricultor, hijo de inmigrante alemán, aportan tres visiones que no debería pasar por alto ningún interesado en el tema. Especialmente los dos últimos provocan al lector por el suave tono con el que dicen cosas a veces amargas, como pueden ser las muertes cobradas por el gigante de Loviachi o las vicisitudes enfrentadas por la colonia alemana de Yaqui durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto, algunas de las historias de vida presentadas en la obra de Graf y Murrieta pudieran no cumplir el requisito de ser de interés público y social, el conjunto de ellas, a medida que uno avanza en la lectura, consiguen redondear y documentar una única y muy interesante historia, la de los pioneros del valle, pero no solo referida a los políticos y los agricultores otrora reconocidos como los grandes transformadores de la región. El libro da voz a muchos otros protagonistas tradicionalmente ignorados, inteligentes, sensibles, amorosos de la tierra, que incluso llegan a visorar el desastre ecológico que se avecinaba a merced de la sobreexplotación impuesta por el despilfarro y la modernización. Finalmente, me interesa conectar con ustedes en la idea de que este libro toma un nuevo aire justo en estos tiempos de polémica de nuestro querido valle. Enhorabuena por la reimpresión. Felicidades a Mayo y María Eugenia por la buena impresión. Gracias. El Instituto Tecnológico de Sonora, el Colegio de Sonora y el Instituto Sonorense de Cultura presenta esa forma que intenta recuperar renovadamente el acontecer minúsculo, aunque universal, mediante el retrato de historias de vida. De esta manera, la efigie protagónica del prócer es sustituida, se le diluye en esa serie atomizada de guiños que nos hacen las experiencias a través de la rutinaria cotidianidad. Ese esfuerzo de Mayo Murrieta y María Eugenia Graf Noriega, el esfuerzo de ellos no se agota en el instrumentar otra opción de escribir la historia, sino que nos hace volver los ojos a la contemporaneidad. También nos trae la traducción verbal, fijada e inamovible por la escritura, de estas vastas zonas del estado, como el Valle del Yaqui, aún no suficientemente exploradas, de acuerdo a las necesidades de reconocimiento sociohistórico de los intérpretes sonorenses de más de 90 años de vida. De gran oralidad, por el milagro de aferrarse tierra y vecindad en el Valle del Yaqui, sus autores son hechiceros felices que olvidan el ejercicio de su magia para dejar hablar al coprotagonismo social, alarmarán de ventura a quienes les oigan.
En el orden intelectual, la obra no podría decirse que es un fracaso, ni mucho menos. Si llegara a serlo en voz de algún crítico académico, todavía sería perdonable, como lo acaba de decir la doctora Castro. En el orden de la emotividad, la obra es virtuosa comparada con los altos propósitos de los autores. Fueron 170 cassettes y entrevistaron a 58 personas, ¿no?, en un par de años o menos. Las voces aquí compaginadas se sobreponen a ellos y resaltan en el porvenir. Son voces cuyos nombres el diccionario biográfico no había querido anotar y que por una malhadada actitud se había también querido olvidar. Lo que se advierte en toda la obra es pura y llana muestra de los valores tradicionales y costumbres de nuestra región, que pintan hasta cierto punto el carácter del sonorense y evidentemente la gente del Valle del Yaqui. Ojalá que este esfuerzo de hoy se proyecte a otras regiones del estado que se mantienen en paciente pero inaplazable espera. El 8 de marzo de 1991, en la sala de rectoría del Instituto Tecnológico de Sonora, acaban de ver en el documental, se llevó a cabo una reunión con 15 de los principales relatores de la cotidianidad del Valle del Yaqui para agradecer su altruista participación en esta obra colectiva. Algunos de los viejos campeños se encontraron 65 o muchos años más después de haber protagonizado sus confinadas historias regionales. Con fluidez anunciativa, los relatos llegaron a convertirse en experiencia terminal y en filosofía de terruño. En su particular conclave, los peones arroceros evocaron al mayordomo sus trabajos de hacienda y su conversión ejidal. El descendiente del pionero se enteró de las aflicciones de su padre abriendo un canal de riego con mulas a Zapatico, o como se le dice aquí en el sur, al ancho, a espera de las aguas fatigosas que irrigarían los trigales de su campo. Las abuelas sonrieron ante el pormenor de sus hierbas curativas, de sus fogones olorosos y de sus regaños a los hombres que en ocasiones desmayaron ante una adversidad caliginosa o un desastre natural de la cosecha. Ellas también contarían de bailes y serenatas, de caballadas surcando la espesura y de injusticias propias de la escasez en las que los hombres caían desesperados. La atmósfera intemporal del siglo rememorado, el siglo pasado, nos llevó a conocer el lado emotivo de su apego a la tierra madre. La adversidad debió resultarles una constante familiar a lo largo de su ejemplar tránsito y estadía en el incipiente Valle del Yaqui de aquella época. Por lo que no podemos hablar de una aventura que llegó a feliz término y que hoy se prolonga con realizaciones cada vez más admirables. Es más justo reconocer que se trató de un empeño consciente y batallador para abrir tierras y pueblos que se imaginaron prometedores, pero que primero fue necesario someter el entorno a un entrañable amor al futuro que se obtiene reparador y estimulante solo cuando existe la vocación para forjarlo. Los pioneros del Valle del Yaqui constituyen la mejor porción de todo nuestro patrimonio histórico, prueba de que esto constituye un hecho discutible, la forma de los relatos y las vivencias y contenidos en este libro. Es un privilegio tener acceso al conocimiento de esto. De estos testimonios que nos ponen de cara al primer devenir del Valle del Yaqui, con todo lo que el valor de esto implica. Conocí a este señor que por azares del destino ahí parece joven, pero ahorita ya no lo es. Por ahí en 1990 me lo entoriraron como me entoriraron también en esta presentación, con todo respeto lo digo. Me lo entoriró don Armando Popkin Durazo. Me mandó y me habló don Armando, había sido su pupilo en la Sociedad de Historia del 81, estoy hablando ya del 90, ya 10 años de caminar todos los días y me regañaba don Armando, que ustedes lo conocieron, pues ya me había impuesto. Él me dijo, ahí te mando un par de personas que están haciendo un trabajo sobre el Valle del Yaqui que nadie ha hecho, ni tú ni nadie. Bueno, ya llegaron los dos, aparentemente muy seriecitos, muy tranquilos. Ya me dijeron, venimos de Obregón, ayer estuvimos platicando con tu suegro Julio Chuarbe y es el que nos ha ido llevando de la mano por esta intención que tenemos de escribir la historia de aquellos a los que nunca nadie les va a preguntar qué pasó o qué sucedió realmente. Ahí empezó un feliz amistamiento que es todavía valedero al día de hoy, pero lo peor de todo o lo mejor de todo fue que fui inoculado por las historias de vida, por la vida cotidiana. Todavía en ese tiempo no ingresaba, ingresé hasta el 96, ya más viejo, a la escuela de historia gracias a una
recomendación de mi querido Nicolás Pineda, que mientras no fuera un historiador con título, sería un historiador una paja por más que supiera cosas, cosa que te agradezco infinitamente, porque gracias a Dios terminé la carrera y aquí estoy. Entonces decidí cursar una nueva profesión con un personaje que terminó su libro. Nos convivimos en restaurantes ahí en Ciudad Obregón, vivían en condiciones difíciles, azarosas, podríamos decir. La señorita María Eugenia Graf era una persona de un nivel socioeconómico importante de la Ciudad de México que no estaba impuesto a vivir sin los servicios públicos mínimos como la tenía en Tobarito. A milagro que aguantó a transcribir los 170 cassettes. El hecho es que decidí cursar esa oralidad, ese tipo de ver la historia, antes inclusive de haber empezado la carrera de historia. Eso me duró del 91 hasta el que terminé la carrera en el 2001, por decir así, muchos años. Y fui cursando a distancia, pero a distancia relativa, meditando aquí, pero cuando iba a México me daba clases en mayo, ya directamente así, como una obligación, en las mejores cantinas, en las mejores comedurías de la Ciudad de México y en las vagancias, y ahí me fui prácticamente convenciendo de que ese modo de ver y de recrear o de pretender recrear como historiador profesional debe de hacerlo, pues era una cosa muy valiosa. Me tocó en una época platicar con Claudio cómo había podido hacer el libro Historia del Valle del Yaqui. Y él dice, por ahí, a principios de los 50, es un congreso nacional aquí en Hermosillo, con los historiadores más importantes de Estados Unidos y de México, Sauer y todos los famosísimos de que estuvieron en el Museo de Historia. Y vine a ese congreso, fui a Nogales, con negocios de ahí, siglo de los 50. Y en una librería que estaba enseguida en un hotel que está enfrente de la Vía de París, pero del lado mexicano, hotel, ahí había una librería que se estaba cayendo de fea y de vieja y de cochina, y encontré los 3 tomos de Andrés Pérez de Riva, que es uno de la Santa Fe. Ahí yo me inculé de la historia, dice un Claudio, que para 1964 ya tenía un documento para editar. Pero entonces nadie editaba cosas en Sonora, estamos hablando del 64. Fui a México, me recomendaron, fui a ver a don Manuel Porrúa, y me dijo don Manuel Porrúa, pues qué lástima, me dijo, que trae usted esta historia local, de una región que a lo mejor nadie va a comprar el libro. Bueno, entonces, ¿me lo puede editar? Sí, le dijo don Manuel Porrúa, paguen ustedes 60,000 pesos y yo le hago una edición de mi libro, 64. Volvió a Ciudad Obregón, evidentemente jalándose una oreja y la otra no le alcanzaba a don Claudio, muy agradable, don Claudio, muy sencillo, muy modesto. Entonces dijo, bueno, ¿quién me puede ayudar aquí? Don Rodolfo Elías Calles o don Eduardo Vargas Martínez, dos gentes de recursos. Fue a verlos y le dijo, fíjese que pasa esto y esto otro. Allá me dijo Manuel Porrúa que esto es un libro más importante del país, que esto no tenía ninguna viabilidad porque era una historia de un rumbillo ahí perdido que ni sabía dónde quedaba. Que nunca había venido Manuel para acá. Entonces que necesito 60,000 pesos. ¿Y cuál es el problema? Le dijo Rodolfo. ¿Quién era don Rodolfo Elías Calles? Un personaje, ¿no? Y don Lalo Vargas todavía más poderoso, le habrán 1,000, 2,000 hectáreas de algodón en aquellas épocas. Vamos al Banco de Comercio. Fueron al Banco de Comercio y los gerentes antes, pues a la gente poderosa les hacían muchas caravanas y todo les concedían. Ahora no te conceden ni la palabra, porque ahora la banca es diferente. Yo fui banquero, pero tiempo. Entonces digo, bueno, sí, firme usted aquí. Firmó don Claudio y firmaron por un lado don Rodolfo y don Lalo Vargas, le dieron 60,000 pesos, se fue a México y nació la obra que conocemos, esa de pasta amarilla, ¿no? Que es de los pueblos. Entonces, eso fue el inicio de ese intento de recopilación. Vendían otros trabajos, evidentemente, como el ingeniero Octavio Ortega Leite, que fue un funcionario de la compañía constructora Richardson. Luego, evidentemente, don Carlos Serrano de Yechea escribió un folleto que después un día me dijo Mario que se había convertido en un libro que se llama La microhistoria en el Valle del Yaqui. Y así te vas con Óscar Sánchez Márquez, Jaime Vargas, los más recientes, Jaime Vargas Martínez, hablando de Echeverría, los depredadores, todo eso del 76, Alberto Vargas Martínez, del Valle del Río Yaqui, su sistema de riego.
Otra más. Perdonen que lo que pasa es que esta impresora escribe por los dos lados y se al mismo tiempo esto mal por un lado. Juan Salvador Esquel Félix, El Valle del Yaqui, Esfuerzo y Realización. Platiqué con un tipo interesante, este señor, y sobre todo que de este libro, un apartado habla Pancho Chuala, un campesino de origen alemán cuyo padre había venido en un velero y se quedó atorado en 1914 en Santa Rosalía, la tierra de mi amigo Juan Manuel Romero, que está allá al fondo, y la necesidad los hubo de irse a ellos, más otros jóvenes, a vivir para siempre al Valle del Yaqui, casarse con mujeres mexicanas, sufrir el destierro cuando vino la Segunda Guerra Mundial, y terminó en un libro producto de esa maestría o carrera adquirida en las cantinas y comedurías de la Ciudad de México por Mayo, que se llama Pancho Chuala, campesino y empresario del Valle del Yaqui, Sonora. Puse México porque se lo di a un alemán para que le llevara a Alemania, ya sabrá Dios si se lo habrá llevado. El hecho es que esa relación con este señor fue la que me hizo a mí consolidar el deseo de ser un historiador con facturas, no con timbres, porque ya nadie timbres. Y el hecho es que pues esto lo voy a tratar de vociferar de nuevo, como decía don Adolfo, la idea de vociferamentar el día 25 de este mes en la librería, en la Biblioteca Pública del Ciudad Obregón, que se llama Jesús Corral, y ahí en mayo amenaza con volver a condicionar. Y yo agradezco infinitamente a todos ustedes la oportunidad que me han dado de un libro que siempre me ha acompañado en las cantinas y en las comedorías, no, sí, pero en mi casa y en la comunidad. Muchas gracias y muy amable. Nuestro libro es la continuación de otro, La Sierra y el Viento, primera edición de 1977, cuyo autor Gerardo Cornejo se encuentra entre nosotros, lo que se lo agradecemos considerablemente. Su libro hace referencia a cómo su padre emigró del pueblo de Tarachi a la sierra de Sonora con tiliches y familia, buscando vida en el ansiado Valle del Yaqui. Por el milagro de aferrarse, es el relato de una aventura de migrantes extranjeros, de mexicanos pobres que arribaron al Valle del Yaqui desde finales del siglo XIX hasta la tercera decena del XX. Sí, fue una gran aventura, de familias errantes que buscaban la tierra que quema de Sonora y el torrente de agua del río Yaqui. Abrieron un valle de agricultura y pastoreo de cerca de 300,000 hectáreas, un enorme canal de riego arrancado al río Yaqui y una ciudad para empresarios agrícolas que, sin embargo, se pobló de puros peones, se pobló de jornaleros, aunque no les haya gustado los riquitos de Cajeme, lo que hoy se llama Ciudad Obregón. De niño sufrí mucho el racismo de estos agricultores empresarios ricos, porque pues yo piscaba algodón, yo era chamaco vago de los surcos del Yaqui. Fue una hazaña histórica ejemplar para el mundo colonizador de aquella época, cuyo hombre soñador fue el visionario de Guaymas, Carlos Coma, quien, defendiendo su proyecto irrigador, murió en la miseria en 1900. Los viejos relatan dos luchas muy fuertes, una contra los indios yaquis, que defendieron su territorio de agua a sangre y fuego, y la otra, la obra titánica de los peones mexicanos de abrir el anchuroso canal, conectarlo al río Yaqui y bajar el agua hasta la enorme planicie sedienta. Yo me acuerdo de mi abuelo Domingo, cómo se paraba en el surco y le decía a los canales y le decía al río: qué lleno vienes, cabrón, te felicito.
porque esa agua iba a sus tierras de siembra. Muchos norteamericanos, alemanes, ingleses, austriacos, checoslovacos y peones mexicanos que también ambicionaran tierra para sembrar y vivir. Pero su líder, Pascual Ayllón, en 1920, desde Pueblo Yaqui, empezó a pedir tierra de reparto agrario. Álvaro Obregón se las negó. Plutarco Elías Calles igual. Hasta que vino el indio michoacano de Lázaro Cárdenas y les entregó malogradamente los ejidos colectivos que expropió a estos extranjeros. Así fueron narrando los viejos que vieron en la proyección nuestras experiencias, su historia oral y su voz, que hicieron renacer otra vez al Valle del Yaqui en las páginas de un libro. Entrevistas a profundidad que durante cerca de 2 años radicamos en el pueblo del Toarito, donde los campesinos nos construyeron una casita a orillas de un canal. ¿Creerán ustedes que una triste y pobre, pero muy tierna y amorosa alemana me dijo: me quiero ir contigo a hacer un libro? Ya me perdí el de Tijuana, el de Puente México, ahora el del Valle, ya que no me lo pierdo. Pues vas a ver lo que te va a pasar. Y los ejidatarios de la coalición de ejidos de los Valles Yaqui y Mayo me construyeron una casa limpiada de carrizo y de pitaya, sin luz, sin gas, sin drenaje. Y órale, traes ganas al canal, como todos. Y así vivió y así aguantó. Estos alemanes, con razón, son los padres de la filosofía. Así escribimos más de 300 cuartillas de historia. Nos entrevistamos con más de 60 narradores, viejos revolucionarios que trabajaron abriendo montes y excavando ese gran canal a puro pico y pala y jalón de mula, y con una draga de vapor alimentada con leña de mezquite que pronto quedó varada, pues su concha de acero no se podía hundir en la tierra dura. Y sembrando y regando para los generales Obregón, Elías Calles, para la concesionaria neoyorquina de la compañía constructora Richardson y para los dueños de la tierra y del agua, y para decenas de colonos extranjeros que llegaron a surcar la tierra de 1907 a 1926. Este libro cuenta esa vida de fundadores para construir valles, pueblos, ciudades en el norte de México, y constituyen la formación de la identidad norteña de la que formamos parte, de ese esfuerzo sobrehumano por reverdecer el desierto. ¿Y a qué chingados venirse a esta tierra donde no había agua y no había tierras para ellos? Como dijo doña Cruzita, que apareció ahí en la foto, para hacernos el milagro de aferrarnos a la tierra, pendejo. Y arriba Villa Juárez, está bien. Este libro, entonces, finalmente cuenta cómo los peones mexicanos recibieron tierra que también era mexicana y tierra que también era de ellos. Esta obra de contexto literario es un ensayo de historia oral en el mundo de la globalidad, método de origen académico dedicado al estudio y rescate y descripción del espacio comunitario donde tuvo lugar este proceso social llamado por el milagro de aferrarse. Tengo que ser académico, porque si no me echan del colegio. Por el milagro de aferrarse señala un acontecer revelador ahora incorporado al universo histórico sonorense. Aporta narratividad, un nuevo estilo de contar, aporta biografía,
cotidianidad histórica de seres comunes no reconocidos por investigadores, analistas, teóricos, metodólogos, académicos, estudiosos, expertos, tesistas, que estaban enfrente y a su lado y jamás nos reconocieron, pero haciendo vida social que se recargaba de historia local, de matria, de microhistoria original, guiada por nuestro maestro Luis González y González y Gerardo Cornejo, en nuestra tierra, desde aquí, desde estos recintos del Colegio de Sonora, donde nació la historia oral sonorense. Me llevo a lo que los demás no han observado, a escuchar lo que no se ha sabido, a darle importancia social a lo que todos ignoraban y no entendían, menos el pueblo, a lo que los investigadores académicos llaman el sujeto histórico desterrado, que con su memoria e imaginario colectivo estuvo esperando que vinieran a escucharlo. Paciente espera con fe la de este pueblo, hasta que llegó a la sierra y el viento, y por el milagro de aferrarse, y Sonora echó otro vuelo literario, les guste o no. Rescatamos al fenómeno social vivo, narrando su diversidad histórica que demandaba ser distinguible y cuya dimensión del pasado luchaba contra la generación del olvido. La sociedad capitalista, fíjense cómo son las cosas, provoca y promueve, como esta generación actual promueve la generación del olvido. Hemos aprendido más a olvidar que a aprender, y este libro está luchando contra la generación del olvido. Por eso, gracias al Colegio de Sonora, porque de su seno nació la historia oral o microhistoria que transforma el pasado y lo convierte en representación vigente de lo que una sociedad es capaz de concebir. Y nos adelantamos a Luis González y González, con su pueblo en vivo, Microhistoria de San José de Gracia de 1964, porque Claudio Danfú hizo el primer libro de microhistoria con su historia del Valle del Yaqui en 1964, y don Luis publicó hasta el siguiente año su historia, Microhistoria de San José de Gracia, pero no lo han querido reconocer. Pero aquí nació la microhistoria, aunque no fue reconocida por el Colegio de México, donde están los centralistas de la cultura y son los que hacen la machaca, ajenos a nosotros. Pero don Luis nos descubrió después y nos hizo visionarios junto con él. Nuestro libro, Por el milagro de aferrarse, es un recuerdo interpretado de la memoria colectiva sonorense, pero hijo y heredero de don Luis González y González y de Gerardo Cornejo, al que le rindo yo un merecido y gran homenaje, porque es un hombre que escribe y lucha contra el